En 2018, Italia formó el primer gobierno populista de Europa, pero apenas 14 meses después colapsó, desencadenando una profunda crisis política. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo surgió este enredo y las consecuencias que tiene para el resto del mundo. Además, un reconocido experto nos revela cómo la tecnología detrás de las criptomonedas puede ayudar a combatir la corrupción y otros males sociales. Y le contamos la genial historia de un aspirante al Consejo de Medellín que se tomó demasiado literal el tema de la transparencia en la política. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Desde el año 1989, Italia ha tenido 13 primeros ministros. Es un número altísimo comparado con sus vecinos europeos. En ese mismo periodo, por ejemplo, Alemania ha tenido solo 3 cancilleres, Francia ha tenido 5 presidentes, el Reino Unido 7 primeros ministros, pero Italia no. Italia ha tenido 13. Y oiga esto, recientemente Italia de nuevo estuvo a punto de perder a su jefe de gobierno. El 20 de agosto del 2019, el primer ministro Giuseppe Conte renunció, luego de apenas 14 meses de estar en el poder. Su renuncia se dio tras el colapso de la coalición de gobierno que lideraba al país desde junio del 2018 y que lo mantenía él en el puesto más importante. Toda esta confusión, estas contorsiones no ocurren en una pequeña república bananera marginal, sino ocurren en Italia. Es el país con la tercera economía más grande de Europa, es la 8ª economía más grande del mundo. También ha sido una democracia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a adentrarnos en este enredo, vamos a tratar de entender cómo llegó Italia a esta gran crisis política y qué consecuencias tiene todo esto para el resto del mundo. ¿Quiénes son los protagonistas principales de este enredo? ¿Qué enseñanzas nos trae todo esto acerca de la democracia, acerca de la globalización, acerca de Europa y la posibilidad de que funcione como un continente unificado? ¿Y por qué nos debe interesar? ¿Por qué le debe usted dedicar tiempo a entender lo que está pasando en Italia? En colaboración con nuestros colegas de la Fundación Bertelsmann, hemos preparado el siguiente reportaje, Desenredando a Italia, explicando a Italia. Aquí está. En marzo de 2018, Italia celebró elecciones legislativas y los resultados sorprendieron al mundo. El Movimiento 5 Estrellas, fundado en 2009 por el comediante Beppe Grillo, obtuvo 32% de los votos. Y pensar que todo esto comenzó conmigo, un bufón. Ahora todos estos otros partidos están copiando, llamándose movimientos. Pero el único partido real que existe en Italia hoy es el nuestro. Es fantástico, absolutamente fantástico. Por su parte, el partido de extrema derecha, Liga Norte, que hasta entonces había tenido poca relevancia en la política italiana, también obtuvo un apoyo sorprendente. Esto gracias al liderazgo de Matteo Salvini, un joven sediento de poder que logró uno de los ascensos políticos más veloces de Europa. ¿Alguien aquí pronosticó que obtuviéramos el 18% de los votos? No lo creo. La Liga y Movimiento 5 Estrellas, dos partidos antisistema con objetivos y visiones totalmente opuestas, se unieron para lograr mayoría en el Parlamento y poder gobernar. Escogieron como líder de su coalición a Giuseppe Conte, un abogado sin mucha experiencia en la política, y fueron bautizados como el primer gobierno populista de Europa. ¿Pero qué impulsó a los italianos a desplazar a los partidos políticos que habían gobernado a Italia durante décadas? Por un lado, la clase trabajadora del país se ha visto muy afectada en los últimos años por el caos económico y el desempleo. Italia es el país con la tercera tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, de casi 10% en 2019. Sin embargo, hay otra compleja realidad que impulsó a estos partidos populistas. Desde 2015, más de 500.000 de refugiados ha llegado a Italia, en su mayoría provenientes de países africanos, generando una grave crisis migratoria en el país europeo. Nos acusan de robos, violaciones, de todo lo malo.
A través de campañas innovadoras que se apoyaron de las redes sociales, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga lograron atraer a una amplia gama de votantes frustrados. Somos víctimas del único tipo de racismo que existe en este país. Ellos dicen, primero el resto del mundo, luego los italianos. Los que escogen la Liga dicen, los italianos primero. Dice prima gli italiani. En la práctica, la alianza política que estos partidos conformaron les sirvió de muy poco para gobernar. A finales de agosto de 2019, luego de apenas 14 meses de gobierno, Matteo Salvini rompió la alianza entre su partido Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas, provocando la caída del gobierno liderado por el primer ministro Giuseppe Conte. Salvini buscaba unas elecciones apresuradas para convertirse en primer ministro. Y es que en el último año, Salvini se ha convertido en el político más popular de Italia. En las elecciones del Parlamento Europeo, en mayo de 2019, por ejemplo, el partido de Salvini fue el más votado del país, con 34% de los votos, casi el doble de lo que obtuvo en las elecciones italianas apenas un año antes. Pero Salvini salió derrotado de esta crisis política que él mismo causó, pues una nueva y aún más inesperada coalición política en el Parlamento logró obtener la mayoría necesaria para gobernar, evadiendo así la necesidad de ir nuevamente a elecciones. Esta vez, la coalición fue entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático de centroizquierda, dejando fuera del poder a Salvini y a su partido, al menos por ahora. Podemos evadir elecciones, pero el juicio del pueblo llegará más temprano que tarde. Expertos argumentan que la inestabilidad política, que durante décadas ha caracterizado a Italia, se debe a los distintos equilibrios de poder que se forman entre facciones opuestas en el gobierno. Estos equilibrios han sido tan frágiles que han resultado en gobiernos de apenas días de duración. Hay quienes incluso temen que la nueva coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático tampoco sea muy duradera. Pero la más reciente crisis política en Italia se ha visto marcada por una tendencia global hacia el populismo. De Reino Unido a México a Estados Unidos, son cada vez más los países que escogen líderes populistas, orientados al nacionalismo, que rechazan la cooperación global, y para muchos, la mayor víctima de esta nueva ola política es la democracia. It is a broken democracy. Es una democracia rota, nadie se interesa por implementar las reformas que realmente necesitamos, y luego tienes a la mitad del país patrocinando estos argumentos realmente racistas. Like racist arguments. La inestabilidad en Italia ya ha resultado en el desplome de los mercados europeos y en menos inversiones. Y es que cuando las grandes potencias entran en crisis, el resto del mundo también sufre las consecuencias. El mundo está inestable por todos lados. Es importante que cada vez que se pueda se logren estas bolsas de estabilidad y ojalá Italia pueda, a pesar de su trayectoria de inestabilidad y su fama de inestabilidad política. Y al regresar a la pausa, cambio de tema. Les voy a presentar a un reconocido experto que nos va a revelar cómo la tecnología detrás de las criptomonedas puede ayudar a combatir la corrupción y otros importantísimos problemas sociales. No se vaya, le va a interesar. Usted ha oído hablar de blockchain o de cadena de bloques. Es una tecnología que consiste en un registro digital de datos que no puede ser alterado. Es precisamente la tecnología que ha permitido el auge de las criptomonedas, las monedas digitales, como el Bitcoin, por ejemplo. Porque es que funcionan como un registro de transacciones que no requiere de ninguna autoridad central que valide su autenticidad y cuya integridad, la integridad de esta transacción, está protegida por redes descentralizadas de computadoras. Pero hay muchos expertos que aseguran que esta tecnología de máxima seguridad también tiene sorprendentes usos que van mucho más allá de las criptomonedas y el mundo financiero. Mi invitado de hoy es uno de ellos y se ha dedicado a estudiar cómo el blockchain puede ser utilizado para resolver problemas sociales y de gobernabilidad, como por ejemplo, cómo enfrentar la corrupción o la falta de transparencia. Su nombre es Tomaika Tillemann. Y antes de convertirse en una autoridad mundial en blockchain, ejerció importantes cargos en las instituciones del gobierno de Estados Unidos. Fue, por ejemplo, uno de los principales asesores en el Departamento de Estado durante las dos administraciones de Barack Obama. Actualmente, el doctor Tillemann trabaja en New America,
un centro de investigaciones en Washington. Desde allí, él lidera un programa que busca informar sobre el blockchain y desarrollar sus usos en diferentes aspectos sociopolíticos. Cómo manejar mejor un gobierno, por ejemplo. Ese programa que él dirige se llama el Blockchain Trust Accelerator, que en español sería el acelerador de confianza en el blockchain. Nos va a hablar de esto también. Hoy el doctor Tillemann está con nosotros en el estudio para explicarnos cómo la tecnología de blockchain puede ayudar a las empresas y a los gobiernos a hacer del mundo un lugar mejor, más transparente, menos corrupto. Esta es mi conversación con el doctor Tomaika Tillemann. Mire. ¿Qué es blockchain? At its core, blockchain is a record-keeping system that reduces the price. En esencia, el blockchain o la cadena de bloques es un sistema de registro de información que reduce el precio de la confianza. La tecnología del blockchain tiene dos aspectos que la distinguen de otros sistemas de registro. El primero es que está distribuido. Por ejemplo, un gran blockchain público, como el de la criptomoneda Bitcoin, está distribuido en miles de computadoras alrededor del mundo que están constantemente verificando el registro para asegurarse de que es preciso. El segundo aspecto es que la información que entra al sistema blockchain se vuelve permanente. Es decir, es fácil de actualizar el registro, pero es imposible de borrar. Y esos dos aspectos nos permiten crear sistemas más responsables, eficientes y transparentes. Denos un ejemplo. Bueno, pensemos en las instituciones. Una de las principales responsabilidades de los gobiernos es crear registros de información precisos. Los registros de tierra o de la propiedad son ejemplos. En la República de Georgia históricamente ha habido un problema con esto. Supongamos que yo quería una tierra que pertenecía a otra persona, y mi primo trabajaba con el Departamento de Estado encargado de los registros de propiedad. Yo podía ir a hablar con mi primo y pedirle que pasara ese registro de propiedad a mi nombre. Y no había nada que el dueño legítimo pudiese hacer. Cuando creas un sistema blockchain como lo hemos hecho en la República de Georgia, puedes diseñar registros que son tan seguros que incluso si un actor maligno consigue acceso, no puede borrar la evidencia de sus acciones nefastas. Y eso nos permite construir sistemas que son mucho más resistentes a la corrupción. Todo este mundo de la tecnología digital ha demostrado ser muy vulnerable a que lo hackeen, lo adulteren, lo manipulen, lo saqueen. Blockchain es seguro, es una tecnología segura. El blockchain de Bitcoin, que existe desde hace más de 10 años y es el más conocido, ha intentado ser hackeado miles y miles de veces y nadie lo ha conseguido. No podemos decir que no puede ser hackeado, pero es mucho más difícil y mucho más caro hackear el blockchain que los sistemas que está reemplazando. En el año 2016 usted participó en la creación del acelerador de confianza de blockchain. ¿Qué es eso? Bueno, nos dimos cuenta que a pesar de que el blockchain tiene usos muy importantes en los ámbitos del gobierno y el impacto social, no se estaban desarrollando e implementando soluciones basadas en blockchain en estos ámbitos. Así que creamos el acelerador de confianza de blockchain desde New America para desarrollar esas soluciones que puedan ayudar a renovar nuestras instituciones y traerlas al siglo XXI. Consideremos los sistemas electorales actuales. Tienes que presentarte físicamente, esperar una larga cola y validar una identificación física, no digital, antes de poder votar. Recientemente colaboramos en un proyecto con el estado de Virginia Occidental en el cual por primera vez ciudadanos que estaban fuera de Estados Unidos pudieron votar de manera segura usando sus teléfonos celulares. Eso es un gran avance. Estas herramientas nos dan el poder de tener una democracia más abierta para crear instituciones más responsables que se conecten directamente con los ciudadanos de maneras que no hemos podido lograr en los últimos 40 o 50 años. ¿Qué le diría usted a alguien que le dice, mire, eso de blockchain está muy bien, pero eso depende de electricidad y depende de computadoras? Y en mi pueblo no hay ni mucha electricidad ni muchas computadoras.
to gain access to blockchain-based systems is a mobile phone. Todo lo que necesitas para acceder al blockchain es un celular y una billetera electrónica. Prácticamente todos tenemos acceso a esos recursos hoy día. Hay una gran variedad de billeteras electrónicas para escoger dependiendo del lugar donde viva la persona. La realidad es que estamos viviendo el comienzo de esta historia, pero mientras las personas vayan entendiendo mejor esta tecnología, tendremos oportunidades extraordinarias para construir nuevos modelos de negocios, para mejorar las instituciones y para incluir a las personas que actualmente se encuentran al margen de la sociedad. Tomaika Tillemann es uno de los principales promotores de la tecnología blockchain. Es un pensador al respecto y también toma iniciativas para promover su uso para cambiar el mundo. Blockchain. Muchas gracias, Tomaika. Muchas gracias. Y al regresar a la pausa los voy a llevar a nuestra sección de genialidades memorables. Allí les voy a contar la historia de un aspirante al Consejo de Medellín, en Colombia, que se tomó tan literalmente el tema de la transparencia en la política que terminó convirtiéndose en un genio memorable de este programa. No se vayan. Las campañas electorales son un componente fundamental de las elecciones, eso lo sabemos. Y sabemos también que para lograr la atención del público, para enganchar a los votantes, para seducirlos, para que los apoyen, los candidatos inventan todo tipo de trucos, todo tipo de campañas creativas que permitan darse a conocer por encima de sus rivales y que logren convencer a la gente que vote por ellos. Pero una mala campaña puede ser catastrófica o incluso desatar un escándalo. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Stefano Santa Cruz, un candidato al Consejo de Medellín, en Colombia. Digamos que Santa Cruz se puso tan creativo en su campaña política que se ganó un privilegiado puesto en nuestro catálogo de genios memorables. Miren. En 2018, la organización Transparencia Internacional reveló que el 94% de los colombianos cree que el gobierno es extremadamente corrupto. Quizás es por eso que algunos políticos hacen lo posible por demostrar su honestidad. Por ejemplo, el politólogo, luchador de artes marciales y candidato al Consejo de Medellín, Stefano Santa Cruz, adoptó el eslogan de campaña "La transparencia no se menciona, se demuestra". Y vaya que lo demostró. El candidato compartió en todas sus redes sociales imágenes en las que aparece sin nada que esconder, tapando solamente sus partes más privadas. A Santa Cruz, claro está, la transparencia se le fue de las manos y no tardaron en llegar las burlas y críticas. Sin embargo, él no se arrepiente de haber posado semidesnudo. Según el candidato, su afiche electoral se asemeja a la decoración de la famosa Capilla del Vaticano. Cuando uno va, o los que no han ido ven en fotos, la Capilla Sistina, ve todo este arte religioso, están desnudos. Pero no todos optan por dejar poco a la imaginación. El también candidato al Consejo de Medellín, José Luis Gaviria, le compartió a los votantes un dato un poco inesperado: que es virgen. No solo en el cuerpo, sino también en la política. Está por verse si alguno de estos candidatos llega a triunfar y Medellín termina con un concejal muy modesto o uno muy exhibicionista. Ya lo ve. Genios memorables que hacen el ridículo buscando votos. Si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en Efecto Naim, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @Efecto Naim o mi cuenta personal @Moisés Naim. Y para terminar el programa vamos a hablar de embotellamientos de autos. La palabra para describir esta situación varía en cada país.
En Colombia se llaman trancones. En Venezuela hay colas. En Puerto Rico, tapón. Pero independientemente de la palabra, lamentablemente todos conocemos muy bien la experiencia de estar metido en un coche durante horas, moviéndose muy lentamente. No es nada placentero. Pero aquí, en Efecto Naim, encontramos que los embotellamientos pueden esconder iniciativas muy curiosas, historias sorprendentes y datos muy llamativos. Miren. China tiene el peculiar honor de haber sido escenario del trancón que más tiempo duró. Fue en agosto de 2010 en la carretera que lleva de Beijing a Tíbet y duró más de 12 días. Irónicamente, la congestión de autos fue causada por camiones que llevaban materiales de construcción para mejorar las condiciones de la vía. El muro de Berlín dividió la ciudad por casi 30 años, pero tras su caída, la carretera que lleva del este al oeste se vio inundada de autos. Por ejemplo, el flujo vehicular, que tenía un promedio de 500.000 autos diarios, llegó a los 18 millones de carros el 12 de abril de 1990. Cuando Sao Paulo, Brasil, fue sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2014, en un solo día, todos los puntos de embotellamiento sumaron 344 kilómetros de trancón. Eso es equivalente a la longitud de más de 3.100 canchas de fútbol. Sao Paulo es la quinta ciudad más congestionada del mundo, según el ranking de la compañía de análisis de datos INRIX. Le sigue Ciudad de México en la cuarta posición. Y en la capital mexicana, la cadena de comida rápida Burger King está sacándole provecho al trancón. A través de una aplicación móvil, los clientes pueden hacer pedidos y recibir hamburguesas en sus carros. La sorpresa de los tapones. Y una última, ¿sabía usted que la incapacidad de los seres humanos de mantener una velocidad constante en la carretera explica mucha de la congestión vehicular que plaga a tantas ciudades del mundo? Eso fue lo que descubrieron unos físicos japoneses en el año 2008. Quizás con la llegada de los autos que se manejan solos, en un futuro comenzaremos a ver menos tráfico. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos veremos la semana entrante.